Ahora abramos la palabra del Señor en Lucas 8, capítulo 26. Y el pastor Alejandro oró, así que vamos a empezar. Esta mañana vamos a ver desde el en el capítulo 8, desde el versículo 26 hasta el 56. Y a medida que vayamos avanzando voy a ir leyendo las diferentes porciones. Son diferentes historias que se van a ir narrando y vamos a ver qué relación tienen todas ellas entre sí. Pero la manera en la que yo voy a empezar este sermón esta mañana es leyendo una porción de la confesión de fe del Ministerio de Gracia Soberana, que cuando ustedes lean van a decir, bueno, esto es algo que yo también creo, ¿no? El título de este sermón es ¿cuál es tu reacción ante un Dios todopoderoso? ¿Cuál es tu reacción? En otras palabras, cuando te das cuenta que Dios es todopoderoso. Y comenzamos leyendo esta primera parte de la confesión de fe. Existe un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser, poder y perfecciones. Dios es eterno, independiente y autosuficiente. Tiene vida en sí mismo, sin necesidad de nadie ni de nada. Él es espíritu, trascendente e invisible, sin limitaciones ni imperfecciones, inmutable, y está presente en todo lugar, con la plenitud de su ser. Su conocimiento es exhaustivo, incluyendo todas las cosas reales y posibles, de tal modo que nada, pasado, presente o futuro, está oculto a su vista. Dios no está dividido en partes, sino que todo su ser incluye todos sus atributos. Él es totalmente santo, amoroso, sabio, justo, bueno, misericordioso, lleno de gracia y veraz. Nuestro Dios es la fuente infinita de todo lo que es, quien creó todas las cosas, y todas las cosas existen por Él y para Él. Él es supremamente poderoso para llevar a cabo toda su santa y perfecta voluntad y gobierna sobre su creación con absoluto dominio, justicia, sabiduría y amor. Por ser trascendente, Dios es incomprensible en su ser y en sus actos, y sin embargo se revela a sí mismo de tal forma que nosotros lo podemos conocer verdadera y personalmente. ¿Qué sucede cuando escuchamos una declaración como esta? Nosotros, seres limitados, nosotros que somos imperfectos, nosotros que necesitamos hacer cosas, y escuchamos esta declaración que está totalmente extraída de las Escrituras, que nos hablan de un Dios infinito, que nos hablan de un Dios que sobrepasa todo conocimiento. Y la pregunta de la cual sale el sermón va por eso. ¿Cuál es tu reacción cuando tú te das cuenta que Dios es todopoderoso? Y es ahí donde vamos a poder ver cuál fue la reacción de varias personas ante eso y cuál debería ser también nuestra reacción cuando nos damos cuenta quién es Dios. Vamos a responder esta pregunta a lo largo del sermón. ¿Cómo reaccionas ante un Dios todopoderoso? Y esto está dividido en 3 puntos. El primero, el conocer su grandeza aleja a muchos de Dios. Versos 26 al 37. Punto 2, el conocer su grandeza nos debería acercar a Él. Versos 38, 39 y 43 y 40 al 48. Y punto 3, el conocer su grandeza nos ayuda a esperar y confiar. Versos 40, 42 y 49 y 56. Ya luego van a entender esos saltos que están un poco raros. Pero vamos con el primer punto. El conocer su grandeza aleja a muchos de Dios. Y vamos a leer la escritura desde el verso 26 hasta el 37 del capítulo 8. Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando Jesús bajó a tierra, le salió a encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz:
¿qué tienes tú que ver conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él. Y estaba atado con cadenas y grillos, y bajo guardia, a pesar de todo, rompía las ataduras, y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y le contaron en la ciudad y por los campos. Y salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto le contaron cómo él, que estaba endemoniado, había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos en gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. La pregunta principal es esa: ¿cómo reaccionas tú ante un Dios todopoderoso? Y vamos a ver cómo esta historia, esta pequeña historia dentro de nuestro pasaje, nos muestra cómo reaccionó esta gente. Es probable que tú ya has escuchado esta historia antes. Es más, es una de esas que está en los 3 evangelios sinópticos, el de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas. Obviamente tiene diferentes implicaciones y yo me voy a concentrar a lo que se narra en el evangelio de Lucas. Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Jesús sale de la barca. Él había venido de esta famosa historia de cuando están en una barca y está por caerse la barca y está una tempestad muy fuerte y de pronto él silencia la tempestad. ¿Se recuerdan? Y eso es lo que había sucedido, porque en realidad la porción general comienza en el 42 y él silencia la tempestad, le dice a la tempestad que se calle y de pronto hay calma. Entonces ahí vemos un punto de que ya se estaba mostrando la autoridad de Jesús, pero ahora llega, baja de la barca y se encuentra con este endemoniado. Y comienza a caminar hacia él. Y una de las cosas interesantes es que en el anterior texto, cuando había sucedido eso de que Jesús había callado la tempestad, los discípulos cayeron en temor y decían, ¿quién es este que aún la tempestad y los vientos le obedecen? Pero aquí no hay esa duda. Aquí vemos un demonio, un endemoniado que ya sabe quién es él. Inmediatamente sabe quién es él, lo ve y es más, va con un gran temor delante de él y pide que no le haga daño. Sé que muchas cosas se han especulado con esto del mundo espiritual. Hay personas que han llevado a extremos esto y en realidad ya quieren sacar demonios de todo. Y el problema cuando uno tiene un problema en el corazón no es el demonio, ¿no? Y comienzan a no querer ver el corazón y van y ponen un extremo a esto. Bueno, yo quiero decirles algo. En realidad este es un gran ejemplo de que Dios tiene control y autoridad sobre todo. Podemos ver tanto en este texto como en Job capítulos 1 y 2, que en realidad todo el mundo espiritual tiene que regirse a Dios. Va y le pregunta qué hacer. Nuestro concepto de guerra es un concepto humano.
En este momento hay dos guerras lidiándose en el mundo, en el otro lado del planeta. Y nuestro concepto es, unos disparan, los otros reciben, contraatacan, y esa es una forma en la que los humanos participamos de una guerra. Ese no es el concepto de Dios. Dios en una guerra, Él dice, ya fuiste y fuiste. Él acaba con su palabra misma y fue así. Es más, su enemigo tiene que pedirle permiso para atacar. Él tiene todo el control. Y eso es lo que nos está mostrando este texto. Entonces, cuando esta persona sale al encuentro de Jesús, va en su misión y le dice, por favor, no me hagas daño. Porque él conoce las Escrituras, como sabe que eso es Jesús, es así. Sabe que también en el final, cuando el Señor así lo designe, esas personas, esos espíritus van a ir a un castigo eterno de una manera, porque la palabra de Dios lo dice así. Entonces va en su misión y va y le pregunta. Y es ahí donde Jesús le permite ir a donde los cerdos. Cuando vemos el concepto de legión, ¿qué nos sirve ese dato para nosotros? Bueno, nosotros no somos romanos, pero los romanos hablaban de legión cuando se referían a 6,000 personas. Entonces una legión eran 6,000 hombres. Cuando un endemoniado dice, soy legión, está más o menos diciendo, dentro de esta persona hay 6,000 demonios. En otras palabras, esta persona estaba demasiado poseída por la parte espiritual. Y de pronto Jesús agarra y les da permiso. Y quiero que vean el énfasis. El énfasis no está en indagar mucho en ese tema espiritual. El énfasis está en mostrar la autoridad de Jesús. Eso es lo principal. No nos dejemos llevar, porque a nosotros nos gusta esas partes, ¿no? Como lo espiritual, como la autoridad que yo tengo, ¿no? La autoridad la tiene Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que percibir, porque esa gran cantidad preguntó a Jesús. Y ahí fue. Entonces, cuando Él les pregunta, les da el permiso e inmediatamente ellos se van a esos cerdos. ¿Y qué es lo que sucede con esos cerdos? Van corriendo al despeñadero. Ellos tampoco querían ser poseídos por esos espíritus y se van y se suicidan. Y es probable que el final de esos espíritus es el que ellos estaban no queriendo tener. Acabaron lejos porque ya no estaban ahí. Pero ese es un punto en el que vemos al Señor, nuestro Dios, teniendo autoridad sobre todo. ¿Y dónde está lo más importante donde debemos prestar atención nosotros? Y lo encontramos en el versículo 34. Cuando los que lo cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y salió entonces la gente a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Se encontraron con Dios. Comenzaron a ver a esta persona, la cual nunca podían controlar, la que la amarraban, nos dice el texto, y él rompía todo, la que nadie podía hacer nada. Él estaba ahí y nadie podía hacer nada. Y de pronto viene este extranjero en su barcaza, baja de su barcaza y le dice, sal, y sale. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? ¿De qué se llenaron? De temor. Se encontraron con Dios, se encontraron con Jesús, se encontraron con alguien que tenía autoridad. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice, los que lo habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos en un gran temor. Y él, entrando en una barca, regresó. ¡Qué triste! ¿Se imaginan? Acaban de encontrar a Dios, acaban de conocer la fortaleza, acaban de ver a alguien que tiene un poder que ellos no pueden explicar. ¿Y cuál es su reacción?
vete, no quiero que estés conmigo. Queridos hermanos, nosotros no tomamos la misma acción muchas veces. ¿Cuáles eran las motivaciones por las cuales ellos reaccionaron así? Probablemente porque se les arruinó el negocio. ¿Puede ser el dinero algo más importante en tu vida que el Señor? Hace un momento el pastor Ángel nos estaba hablando de la idolatría. Puede ser que el dinero esté ocupando un lugar tan importante que no le puedo dar el lugar al Señor. Otra posibilidad, tal vez ellos lo que querían es, vieron tremenda autoridad y no querían someterse a Él. Va por el mismo lado. Hermanos, no se trata solamente de conocer a Dios. Muchos conocen a Dios, o conocen de Dios, si se puede decir. El tema es estar bajo la autoridad de Él. Él está reinando. Estas personas perdieron la oportunidad de su vida porque no querían someterse ante Dios. Y hay algo que es importante saber. Esto era una región gentil. Esta era una región donde estaban personas que no eran judíos, porque en Judea era imposible que críen cerdos. Los cerdos eran inmundos para ellos. Entonces esta es como la primera o casi una de las únicas excursiones que tiene Jesús en esta región llamada de Decápolis, que no pertenecía al pueblo de los judíos y lo rechazaron. Pero sigamos con la predicación para ver qué es lo que pasa más adelante. Pregunta que vamos a responder. ¿Cómo reaccionas ante un Dios todopoderoso? Estos primeros, ¿cómo reaccionaron? Vete. Me doy cuenta quién eres tú. Me doy cuenta que eres todopoderoso. Me doy cuenta que tienes un poder completamente superior a cualquier otro poder, pero no te quiero. No quiero que gobiernes mi vida. Yo la quiero seguir gobernando. Eso es lo que le dijeron. Punto número 2. El conocer su grandeza nos debería acercar a Él. Y aquí van los versos 38 y 39. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Totalmente diferente a la de sus compatriotas. Él se puso bajo la autoridad de Jesús. Él entendió lo que Dios había hecho por él y se puso bajo esa autoridad. Esa es una reacción que nosotros también podemos entender, podríamos tener. Y miren esto, prestemos atención porque yo lo voy a rescatar al final del sermón. Pero en el verso 39 dice: vuelve a tu casa y cuenta con cuán grandes cosas ha hecho por ti. Si ustedes prestan atención a lo largo de los evangelios, la respuesta de Jesús para este tipo de milagros es: no le digas a nadie, no se lo cuentes a nadie. Y vamos a aclarar esto al final del sermón, el por qué. En este caso, sí, el Señor le dice: cuéntale a todos, habla con todos, que todos escuchen lo que Dios, es más, se está presentando. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. ¿Y quién había hecho eso? Jesús. Entonces está mostrando que Él tenía esa divinidad también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recuperar esto un poco más adelante. Vamos a continuar con la lectura y nos vamos a enfocar en los versículos 43 al 48, pero para darnos contexto voy a comenzar en el 40. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba,
la muchedumbre lo apretaba. Y ahora sí, nos concentramos en esta parte. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Y mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Entonces acá vemos otra persona que también se encuentra con este Dios todopoderoso y que tiene una dolencia. La escritura nos dice por 12 años. 12 años había estado sufriendo esta persona y había gastado todo lo que ella tenía. Y si nosotros prestamos atención a Levítico 15:25, que nos habla de que cuando una persona tiene una enfermedad como la cual está descrita, esta persona era inmunda. Entonces, no solamente había perdido todo su dinero, sino probablemente toda su relación con todas las personas. Ya no podía relacionarse con las demás personas. Era la inmunda. Es más, si se acercaba, ella podía estar en serios problemas. Ella no podía hacer eso. Ella tenía que mantener esa distancia. Probablemente toda su familia, si aún tenía, ya la había dejado. Ya no tenía nada. Por 12 años había vivido esta dificultad esta persona. Y de pronto se entera que Jesús está por ahí. Y va y se acerca. Y va y lo busca. Y es más, toca su manto. Tiene fe, no como para poder decir: Señor, saname, porque el mundo se va a enterar que tengo esto y me van a apedrear un poco más. Va calladamente y toca al Señor. Y es sana. Pero el Señor no deja la situación inadvertida. Es Él el que muestra toda la situación. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía quién le había tocado? Es omnisciente. ¿Por qué tiene que preguntar? ¿Por qué pregunta? Él pregunta para que nosotros nos enteremos que Él tenía autoridad sobre cualquier cosa física. En el texto anterior al cual nosotros no hemos predicado esta mañana, Él tenía autoridad sobre todo lo que es natural, sobre todas las tormentas, sobre todas las cosas. En el texto que acabamos de leer en Decápolis nos muestra que Él tiene autoridad sobre cualquier cosa en el mundo espiritual. Y ahora nos está mostrando que el Señor tiene autoridad sobre cualquier cosa física que nos sucede. Y esta persona va y toca. Y bueno, ahí vemos la reacción de Pedro. Pedro siempre es el que habla, ¿no? Muchas veces somos Pedro, ¿no? Hablamos rápido, ¿no? Pero a ver, Señor, pero todo el mundo está caminando acá y todos te están tocando, en otras palabras. Y bueno, el Señor sí sabía qué había sucedido. Hay algo interesante en esta parte, y es que en el verso 48 el Señor le dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Esta es la única parte que vamos a encontrar en los evangelios donde el Señor le va a llamar hija a una hermana. A esta, la rechazada, a la que nadie la quería ver, a la que había perdido todo. Y eso es lo que el Señor hace. Nos restaura y nos llama a sus hijos. ¿Qué es lo que hace esa persona? Cae y se arrodilla delante de Él. Esa es la reacción correcta que tenemos que tener cuando nos enteramos que Dios es Dios.
Es probable que estas cosas que estamos leyendo, tanto del mundo espiritual como de sanidades, no son cosas que se dan del día a día en nuestras vidas. Vivimos en un tiempo diferente. Obviamente oramos con fe cuando alguien está con un problema, pero en realidad nuestra mayor indicación de que Dios tiene autoridad viene a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha sido suficientemente clara para mostrarnos que Dios tiene autoridad sobre todo. Tiene autoridad sobre las tormentas, tiene autoridad sobre el mundo espiritual, tiene autoridad sobre las sanidades. ¿Cómo reaccionas tú ante un Dios todopoderoso? ¿Cuál es tu reacción? Punto número 3. El conocer su grandeza nos ayuda a esperar y confiar. Voy a repetir los versos 40 y 42. En el verso 40 dice la palabra del Señor: cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única y como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Y ahora saltamos a la parte del verso 49, donde continúa nuestra historia. Y mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo. Todo este tiempo de lo que pasó con la mujer de flujo de sangre y todo eso, seguía caminando Jairo ahí con fe. Ya vamos a llegar a la casa. ¿Y qué es lo que le dice? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente, y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo. Y el padre y la madre de la muchacha, todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándole la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces devolvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Bueno, ¿qué sucede con Jairo? ¿Quién era Jairo? Era un oficial de la sinagoga. Era una persona visible, era una persona importante. Probablemente ahí en las sinagogas judías era quien designaba quién leía, quien designaba quién hacía las cosas. Era una persona importante en esa área. Y entonces, de pronto Jairo está desesperado, porque su hija de 12 años está enferma. Pero está enferma y parece que se va a morir. ¿Y qué pasa con Jairo? Se entera que Jesús está por ahí. Entonces va y busca a Jesús. En medio de esa muchedumbre va y lo busca. Y le dice: ven conmigo, ven a mi casa. Pero ¿cuál es el problema de Jairo? Jesús está en medio de esta procesión, donde todos están queriendo buscar a Jesús. Y aparece una persona, y aparece otra, y aparece otra. Es más, en medio de la procesión, hasta una mujer con flujo de sangre aparece y todo un drama ahí de por medio que retrasa al maestro. Pero Jairo está apresurado porque él quiere que llegue a su casa porque su hija se está muriendo. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que nos dice el verso 49? Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces, en medio de esta procesión, la niña muere. El Señor se retrasó. Jesús se retrasa. Jesús tenía que avanzar al paso que tenía que avanzar. Jesús tenía que sanar gente y predicar el evangelio a esas personas. Jesús tenía que sanar a esa persona del flujo de sangre, a esa mujer, a esa niña. Pero una cosa que es importante: la hija de Jairo tenía que morir. Y la primera vez que yo escucho eso, yo digo: ¿pero por qué?
¿Por qué la hija de Jairo tenía que morir? No hace sentido. Porque si yo fuera Jairo, ¿qué es lo que haría? Soy oficial, apártense, está yendo a mi hija. No, esa del flujo de sangre, por favor, aprésenla. No debería estar ahí. Y la llevo rápidamente a mi casa. ¿Por qué? Porque yo también soy padre y si puedo salvar a mi hija, lo haría, pero no. La situación no permitió así. Y la niña tenía que morir. ¿Por qué? Porque se tenía que ver que Jesús tenía autoridad, inclusive sobre la vida. Si la niña no moría, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de que Jesús tiene autoridad sobre la tormenta, sobre el mundo espiritual, sobre las sanidades y sobre la vida. Es más, para que no hagamos una teología de cualquiera de estos textos, lo único que se está queriendo mostrar aquí es Jesús tiene autoridad sobre todo. Por eso es importante ver todo el texto y no perdernos en un espacio. Y es ahí donde la niña es sanada. Pero vamos a leerlo, vamos a desarrollar esa área. Ella tenía que morir. ¿Y qué es lo que nos dice? Verso 50, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Verso 52, todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. ¿Se dan cuenta? Ha pasado tiempo. Ya se ha organizado. Aquí le llaman funeral también. Ya se había organizado el funeral. Ya estaban los ladrones, los llorones profesionales. En ese tiempo habían ahí los llorones profesionales que hacían bulla ahí, seguro uno les pagaba un poco y hacían que todo parezca lágrimas. Sabían cómo llorar. ¿Por qué? Porque son los que después se burlan de Jesús. Ya todo eso había sucedido, se había organizado el funeral. No sé cómo serán los funerales en esa época, pero ya estaba organizado. ¿Qué tomó y qué requería de Jairo? De esperar en el Señor. El momento en el que vino esta persona y le dijo: ya no molestes al maestro, tu hija murió. Él podía apartarse de la multitud e irse con su hija y a llorar a su hija muerta. Pero él tuvo fe en el Señor y él esperó en el Señor. Queridos hermanos, esperamos en Dios. Él tiene autoridad tanto para hacer que las cosas que están pasando difíciles en tu vida se aparten, como también hacer que ellas persistan. Y su control y su autoridad incluye que tú estés pasando aflicciones si es que las estás pasando. ¿Pero por qué? Porque Él quiere moldearte a su imagen y semejanza. Porque Él quiere cambiar tu corazón. Y si hay alguien acá que se puede identificar con Jairo, que está pasando dificultades, bueno, vamos a buscar la forma humanamente de poder mejorar, está bien. Pero vamos a orar al Señor y vamos a esperar que lo que Él está permitiendo que suceda es para mi propio bienestar. ¿Qué capítulo nos compartió aquí nuestro querido pastor Alejandro? Romanos 8 nos dice exactamente eso. El contexto de Romanos 8 nos muestra cómo en medio de todas las circunstancias el Señor ayuda a las cosas para bien. Lamentablemente muchas personas quieren decir que todo ayuda para bien y un bien humano. Pero en realidad el Señor quiere tu bienestar espiritual, tu bienestar apegado en el Señor. Y muchas veces eso implica sufrimiento, como lo que le pasó a Jairo, como lo que le sucedió a él, también me puede suceder a mí, pero el Señor no perdió el control. Si me sucede algo que realmente lastime mi humanidad o mi familia o algo, el Señor sigue en control y yo puedo confiar porque la autoridad no la perdió Él la sigue teniendo, pero Él la permitió porque está tratando mi corazón. Y quiero acabar esta parte haciendo mención a lo que les había dicho al inicio. Verso 55. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante y Jesús mandó que le dieran de comer. Verso 56. Sus padres estaban asombrados, pero Él les encargó que no dijeran a nadie
lo que había sucedido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos versos atrás, cuando Jesús se encuentra con este endemoniado gadareno, le dice, ve y cuéntale a todos? Y dice que él fue por toda esa región de Decápolis. Y de pronto aquí a Jairo le dice, no le cuentes a nadie. No digas, ni se te ocurra decirle a nadie que acabo de resucitar a tu hija. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Decápolis era una región gentil y eso no iba a afectar su crucifixión. Pero aquí en Judea, Jesús tenía que morir. Y si las personas reconocían que Él era esa persona con tanta autoridad, por ahí lo hacían rey, pero rey humano. Por ahí hacían una defensa contra los fariseos y no permitían la crucifixión. El Señor estaba cuidando la crucifixión de Jesús porque Él tenía que morir. Él no vino para mostrar su autoridad a ojos humanos. Él vino para mostrar su autoridad sobre todo, inclusive sobre la muerte, pero fue el perfecto sacrificio para que nosotros podamos ser hallados justos. La autoridad de Jesús, o sea, si Jesús hubiese querido mostrar su autoridad, lo podía hacer. Es más, podía haber agarrado y no nacido en un pesebre en Belén. Podía haber salido y caído del cielo directamente y que todas las personas vean y digan y pum, se postren. Él podía hacer eso. Pero Él, su intención principal era que Él también tenía que morir en la cruz para pagar los pecados tuyos y míos si es que somos sus hijos. Porque no había otra manera. Jesús no vino a mostrar su autoridad principalmente, sino vino a validar su crucifixión. La autoridad la tiene, pero Él tenía que morir por tus pecados y los míos. No había otra forma. Entonces, queridos hermanos, recordemos, el Señor tiene autoridad sobre cualquier cosa, pero lo más importante es que por medio de la cruz de Cristo, Él tenga autoridad sobre nosotros. Que todo esto de conocer su autoridad nos lleve al Evangelio de Jesucristo, a poder reconocer que Él es nuestro Salvador, que nosotros somos imperfectos, que en nuestra humanidad nosotros es imposible someternos a esta autoridad, pero a través del Evangelio sí podemos. Como Él fue y centralizó en el Evangelio, nosotros también. Oremos al Señor.